Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con la relación entre las partículas cargadas. En este caso, después de haber visto tanto la fuerza como el campo eléctrico, vamos a ver qué es lo que ocurre con la energía y el potencial eléctrico. De manera muy similar al campo gravitatorio, va a ocurrir en este caso. Es decir, al igual que definíamos que la energía gravitatoria era igual a la integral de la fuerza gravitatoria por todo el desplazamiento que teníamos que hacer desde el origen hasta el punto en el que nos queríamos colocar, en este caso va a ocurrir algo muy similar. Es decir, nosotros tendremos una partícula en este punto, la cual será nuestra carga Q1, y tendremos otra partícula en este punto genérico, será nuestra carga Q2. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que, como siempre, hemos de definir lo que se denomina como el origen de potencial. En este caso, el origen de potencial, ya sabéis que para la fuerza gravitatoria lo definimos a una distancia relativamente elevada con respecto a nuestras cargas, es decir, lo que considerábamos como el infinito, y en este caso vamos a hacer algo relativamente similar. Es decir, vamos a calcular un punto con respecto al cual esta distancia fuera muy, muy grande. De tal modo que este punto sería lo que conocemos como R igual a infinito. Entonces, aquí vamos a considerar que la energía potencial eléctrica en este caso será exactamente igual a cero. Como siempre, tenemos que considerarlo en algún punto. En este caso, vamos a considerar que la potencial va a ser exactamente igual a cero cuando R sea a infinito. Por tanto, de la misma manera que nos ocurría con el gravitatorio, la energía potencial eléctrica será la integral de la fuerza eléctrica por el diferencial de desplazamiento. ¿Vale? Como tendremos ese producto escalar, lo que nos quedará simplemente será la integral de K por el producto de las cargas entre el radio al cuadrado por ese diferencial de R que estaremos trabajando. ¿Vale? Desde R igual, en este caso, a infinito, que sería el punto donde estaríamos, hasta R igual a el valor de R mayúscula que tendremos aquí, que será esa distancia que separará nuestras cargas. ¿De acuerdo? Si realmente nos damos cuenta, la energía potencial eléctrica lo que significa es cuánta energía sería necesaria para que la partícula Q1 pudiese mover la partícula Q2 desde el infinito hasta donde se encuentra o desde donde se encuentra hasta el infinito, que en la diferencia entre ellas será para lo que utilizaremos los signos, en este caso, de la energía potencial electrostática. ¿Vale? Al igual que habíamos visto antes que la fuerza electrostática, el signo entre las cargas nos determinaba si esa fuerza era atractiva en caso de ser menor que cero y repulsiva en caso de ser mayor que cero, en este caso veremos que ese signo nos determinará si la energía tendrá que ser dispensada desde Q2 hasta el infinito o desde el infinito hasta Q2. Entonces, resolveremos primero esta integral, que será K por Q1 y por Q2, y por la integral de 1 entre R cuadrado, diferencial de R, entre infinito y R. ¿Vale? Entonces, esto sería simplemente K por Q1 y por Q2 entre R, ¿vale? ¿Por qué pongo entre R y no pongo menos R? Porque si recordáis, definíamos que la energía potencial en general era menos la integral de la fuerza eléctrica por el diferencial de R. Por tanto, aquí tendríamos un menos, aquí también tendríamos un menos, y el menos que aparece al hacer la integral de 1 entre R cuadrado del diferencial de R se nos anularía. ¿De acuerdo? Y ahora tendríamos que evaluar esto entre el valor de R como tal e infinito. Y si nos damos cuenta, nos quedaría K por Q1 y por Q2, y sería 1 entre R menos 1 entre infinito. Y de manera que nos ocurría, tal y como hemos previsto, precisamente por esa energía potencial que tiende a cero, este valor que tenemos aquí, concretamente el de la segunda parte del paréntesis, se nos iría tendiendo hacia cero. Por tanto, la energía potencial electrostática nos quedaría que sería K por Q1 y por Q2 entre R. Esto sería la energía potencial electrostática. Entonces, como decíamos, ¿qué es lo que va a ocurrir
de manera natural entre las partículas. Si nos damos cuenta, si Q1 y Q2, es decir, si el producto de Q1 por Q2 es mayor que 0, significa que las cargas o tienen el mismo signo, ya sea positivo o ya sea negativo. Por tanto, lo que van a hacer es tender de manera natural a separarse entre ellas. Por tanto, en caso de que la energía potencial electrostática sea positiva, significará que las cargas tendrán el mismo signo y tenderán a separarse entre ellas. Por tanto, si consideramos que la carga Q1 se queda completamente quieta, la energía potencial electrostática que tendríamos en este caso sería esa energía necesaria para que Q1 expulsase a Q2 desde su posición en R hasta su posición en el infinito. Esa sería la energía necesaria que tendríamos que utilizar. Eso es lo que significa, en este caso, que la energía potencial electrostática sea mayor que 0. Sin embargo, si Q1 por Q2 es menor que 0, lo que va a ocurrir es que las cargas tendrán signo contrario, ya sea porque Q1 es positiva y Q2 es negativa, o al revés. Por lo tanto, en ese caso, lo que va a ocurrir es que las cargas, por naturaleza, van a tender a atraerse. Entonces, que la energía potencial electrostática, cuyo módulo sería exactamente el mismo que antes, pero en este caso tendríamos un valor negativo, lo que en este caso significa es que sería la energía necesaria para traer Q2 desde el infinito hasta su distancia R. ¿Ok? Eso es lo que realmente significaría. Vemos aquí una clara diferencia entre el valor positivo de la energía electrostática como esa necesaria para moverla de un punto al infinito y el valor negativo de la energía potencial electrostática, que significa el valor necesario de energía que tendría que realizar o de trabajo que tendría que realizar la carga Q1 para poder atraer a la carga Q2 desde el infinito hasta una distancia R. ¿Ok? Al igual que veíamos en la fuerza gravitatoria, ¿cuál era la diferencia entre el valor de Q1 y el valor de Q2? Es decir, la diferencia entre la fuerza positiva o negativa. Aquí vemos también que esos valores de Q1 y de Q2 nos determinan las diferencias de significado dentro de la energía potencial electrostática. Y de manera similar a como ocurría en el campo eléctrico, donde definíamos también, perdón, en el campo gravitatorio, donde definíamos también ese potencial gravitatorio, en el caso de la energía electrostática también vamos a definir el potencial electrostático, que sería de la misma manera la cantidad de energía necesaria para poder mover una partícula prototipo de carga igual a un culombio. Es decir, que sería la energía potencial electrostática por unidad de carga. Entonces, si nos damos cuenta, esto sería K por Q1 y por Q entre R, tal y como lo hemos definido, y por Q, y vendría determinada simplemente como K, Q1 entre R. Es decir, que sería la cantidad de energía necesaria por cada culombio que deberíamos mover. En este caso nos ocurre lo mismo. Si el potencial electrostático es mayor que 0, significa que esto sería la cantidad de energía necesaria por unidad de carga positiva, muy importante, por unidad de carga positiva, porque recordamos que la carga piloto siempre es una carga positiva, sería la cantidad de energía necesaria por unidad de carga positiva, es decir, por cada culombio, necesaria para moverla desde una distancia R hasta el infinito. Mientras que si el potencial electrostático es negativo, sería la cantidad de energía necesaria por unidad de carga piloto, es decir, por cada culombio, necesaria para traer una carga desde el infinito hasta la distancia R. ¿Ok? Y como podemos ver, aquí lo que tendríamos sería que la energía potencial electrostática sería igual al potencial electrostático por la carga piloto en este caso, ¿de acuerdo? Al igual que hemos definido aquí que el potencial electrostático es la energía potencial electrostática entre la carga piloto, pues lógicamente la energía potencial electrostática será el potencial electrostático por la carga piloto, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que en estos casos podemos también determinar qué ocurriría con el trabajo
necesario para mover una carga de un punto a otro. Es decir, el trabajo realizado por una carga, que no dejaría de ser más que la variación de energía potencial electrostática, sería esa energía potencial electrostática final menos energía potencial electrostática inicial. ¿De acuerdo? La final podríamos verla como que empezamos en R y terminamos, perdón, empezamos en infinito y terminamos en R, o que empezamos en R y terminamos en infinito. Aquí de nuevo deberemos tener en cuenta qué ocurre con respecto a ese trabajo, ya sea mayor o menor que cero. En el caso de ser mayor que cero, tendremos esa diferencia que hemos visto de movimiento de la carga desde el punto donde estoy hasta el infinito, y en caso de ser menor que cero, veríamos esa variación desde el infinito hasta el punto donde estoy. Aunque también podríamos determinarlo para dos puntos distintos. Es decir, yo aquí podría tener un R1, aquí podría tener, por ejemplo, un R2 y ver cuál sería la energía necesaria para mover una carga Q2 desde un punto hasta otro. De tal modo que esto simplemente lo calcularía como Q2 por la variación de potencial. O lo que sería lo mismo, Q2 por el potencial final, lo voy a poner como potencial final, menos el potencial final. Y esta sería el trabajo o la variación de la energía potencial electrostática. Así que chicos, habéis visto muy importante en este vídeo la relación que existe directamente entre los diferentes potenciales y las diferentes energías potenciales electrostáticas a la hora de realizar esos movimientos dentro de las cargas, y sobre todo esa relación que existe con el origen de coordenadas cuando nosotros determinamos el signo que hay dentro de nuestros potenciales. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.